¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. ¿Necesitas ayuda en un trámite de inmigración? Soy el abogado Jesús Reyes y junto a mi equipo de expertos legales de inmigración y yo estamos aquí dispuestos a asesorarlo, ya sea en un caso de asilo, petición familiar, ciudadanía, representación en corte o quizás para una visa de talentos extraordinarios o negocio. Quizás haya sido víctima de fraude migratorio o quizás piensa que su caso no tiene solución. Permítanos a nosotros poder revisar su caso y con honestidad y profesionalismo poder ayudarle a usted a alcanzar el sueño americano. Simplemente llámenos o someta su petición de consulta en nuestra página de internet para empezar a asesorarlo en su trámite migratorio. Buenas noches, Miami, buenas madrugadas desde España. Hoy, en esta noche de jueves, en Factores de Poder, vamos a continuar realizando un nuevo especial hecho en esta ocasión desde España, hablando de economía, porque en Factores de Poder esta temporada le vamos a dar una especial importancia a la economía, no solo española, europea, sino también la global. Y lo haremos a través de un programa especial que realizaremos todas las semanas, que se denominará Café de Economía y en la que analizaremos de una manera somera todos los hechos económicos y todo aquello que tenga una influencia económica y tenga importancia. Para ello vamos a contar con 3 especialistas que serán fijos, aparte de los invitados que vayamos a traer a lo largo de estos días. Y esos especialistas saben lo que es gestionar una nación, saben lo que es elaborar unos presupuestos, saben cómo se conforma una ley, saben lo que supone un impuesto, porque ellos son y han sido responsables de los presupuestos generales del Estado que ha tenido España hasta hace muy poquito, hasta que ha terminado ese año horribilis que ha sido el 2020. Y voy a pasar a presentarlos si les parece bien. En primer lugar, tenemos a Alicia García, exconsejera de la Junta de Castilla y León y en la actualidad es portavoz de Asuntos Sociales en el Congreso. Por otro lado, también tenemos al senador José Vicente Mari, que es portavoz de Presupuestos en el Senado y en su día ostentó importantes cargos en la administración de Mariano Rajoy, con responsabilidades directas en el Tesoro, y es un hombre que tiene una experiencia innata en la elaboración de presupuestos y sobre todo en su negociación. Y también contamos con Miguel Ángel Paniagua. Quizás yo diría que uno de los mayores especialistas del mundo financiero, del mundo de la banca y de las finanzas en los últimos tiempos dentro de cierto sector de la política. Fue en aquel momento portavoz de presupuestos en el Congreso y es un hombre que se le escapan poquitas cosas. Con ellos esperamos que a lo largo de esta temporada, en ese programa que prácticamente hacemos hoy un pequeñito ensayo con ustedes, pero que a partir de la semana que viene va a estar en el aire y se va a llamar Café de Economía, tendremos la economía al pie de la noticia y sobre todo explicada y conformada de una manera sencilla para que sea entendible por todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Eugenio. Buenas noches. Buenas noches.
Estamos en el inicio de un año porque prácticamente en España llevamos de 2021 oficiales desde el punto de vista laboral, económico y demás escasamente 3 o 4 días, teniendo en cuenta que la semana pasada la festividad de Reyes rompía la primera semana inicial. Pero ¿cómo ven ustedes, cómo ven o conforman o creen que se plantea la economía para este año 2021, en el que venimos de un susto sanitario que ha condicionado toda la vida económica, que ha condicionado el hecho del crecimiento del número de parados, porque nos situamos alrededor de 4 millones, que ha dado lugar a que la nación esté paralizada, con problemas para los autónomos, problemas para el cobro de dinero? Iremos hablando de todas estas cosas, pero ¿cómo ven la economía en 2021 para España y la Unión Europea? Cualquiera de ustedes empiece, por favor. Bueno, pues rompo si queréis el hielo. Nada, muchísimas gracias, Eugenio, por contar conmigo, con nosotros, para estar aquí. Realmente me encantaría ser optimista y verlo todo con mucha esperanza, pero la realidad no es así. Es realmente un poco dramática, la verdad, las previsiones que hay para este año 2021. Primero porque el parón económico va a seguir en marcha durante todavía bastantes meses, y al ritmo que se está vacunando yo creo que tardaremos realmente bastantes meses hasta después de verano. Es posible que no esté la actividad económica cercana al 100%. Y después porque este parón se está haciendo tan largo que es posible que muchísimas empresas, muchas más de las que preveíamos, caigan. Y eso va a suponer un daño terrible para la economía española. En la mayoría de los países europeos, aunque están en mejor situación, el tema de la pandemia es parecido que aquí. No se ha controlado bien los contagios y está afectando mucho la actividad económica, pero desde luego ninguno de los países europeos está como España, que estamos situados a la cola en las previsiones tanto de Europa como de la OCDE. Y bueno, pues una visión un poco dramática de lo que nos espera para este año. Alicia, desde el punto de vista de lo que ha sucedido en España por el hecho de la pandemia, en la cual se ha visto muchas empresas en la obligación de cerrar a lo largo del 2020, primero por aquel confinamiento obligatorio y después porque determinados sectores, digamos autónomos, hostelería y demás, se han visto tremendamente afectados a lo largo del 2020 por el devenir de la situación sanitaria. ¿Qué es cómo podemos prever el hecho de que los españoles puedan tener coberturas sociales provenientes de los presupuestos generales del Estado? Los ERTEs, el salario mínimo interprofesional y, por otro lado, esa ayuda social que pretendía el gobierno, ¿son susceptibles de ser cobradas o simplemente son humo que se lanza para hacer propaganda y se lo lleva el viento? Gracias, Eugenio. La verdad es que transitamos en España por una crisis económica derivada de una pandemia que es mundial, pero coincido con Miguel Ángel, que apuntaba que la situación económica en España es peor porque las cosas se han hecho bastante peor que en otros países de nuestro entorno. Una crisis sanitaria y una crisis económica cuyos efectos, los peores efectos de esta crisis, se van a ver en el año 2021, tanto la parte económica como la parte social. Y en enero y febrero, esta crisis económica empezó como una crisis de la oferta de productos y servicios, que luego derivó en una crisis de la demanda. Y claro, al final, como estamos con la tercera ola ya entrando en el año 2021, esto está generando a nivel también Europa, España y mundial, pues una crisis en la oferta de productos, es decir, mundial. Y eso lo que puede llevar a cabo es a una recesión a nivel general. Y saldrán más fuertes las economías que sean mucho más potentes. Y sin duda España es la que peor ha hecho los deberes durante este último año 2020 y la economía más débil, que tiene su traducción social,
porque habrá más pobreza, habrá más desigualdad, el ingreso mínimo vital no se está pagando, hay 750.000 personas en ERTE susceptibles de perder el empleo y convertirse en ERES porque son personas que están trabajando en los sectores más dañados. Por tanto, existe gran dificultad y un escenario social y económico para el año 2021 pues bastante dramático, difícil, y yo creo que no salimos más fuertes, sino que salimos más débiles y con mucha más desigualdad en el ámbito económico y social. Desde el punto de vista de los presupuestos generales del Estado que tiene planteados el Gobierno para afrontar esta crisis económica, parece ser que son unos presupuestos expansivos, unos presupuestos con una gran deuda pública y que, por otra parte, están pendientes de las ayudas que dé la Unión Europea, de esos 140.000 millones de euros que se prevén que se den a lo largo del próximo quinquenio aproximadamente. José Vicente, desde esa perspectiva y teniendo en cuenta también la carga impositiva que se quiere meter en los presupuestos, ¿podemos decir que se afronta el 2021 con las necesidades adecuadas como nación, como país? No. Es evidente que la crisis es mundial porque hay una pandemia que es mundial, ¿no? Pero también es evidente que nuestro país es el último en todo, ¿no? Derivado de no haber sabido gestionar bien tanto sanitariamente por un lado como desde el punto de vista económico, ¿no? Es verdad que el gobierno de Sánchez pues llevaba 2 años gobernando con los últimos presupuestos del Partido Popular, de Cristóbal Montoro, del año 18, y consiguió aprobar presupuestos ahora en diciembre de 2020, ¿no? Pero son unos presupuestos que son un engaño, ¿no? Y no se adecúan a la realidad de nuestro país. Precisamente ayer mismo 3 ministros del gobierno Sánchez reconocían que las previsiones de crecimiento con las que están hechas los presupuestos pues son un engaño, porque en los presupuestos se prevé un crecimiento del 9,8, porque se imputa 2,5 puntos de crecimiento a los fondos europeos, ¿no? Y precisamente pues ayer Calviño, Escrivá, Maroto pues vinieron a decir que estaríamos en torno al 7%, ¿no? Pero nosotros ya se lo habíamos dicho, porque es que todos los organismos nacionales e internacionales ya preveían que en 2021 íbamos a tener un crecimiento entre el 4 y el 7, ¿no? Por lo tanto, los presupuestos en sí mismos son un engaño porque parten de unos engaños, ¿no? Y a partir de aquí, claro, es muy difícil gestionar la realidad si uno se engaña y si uno se hace trampas al solitario, que es lo que la ministra de Hacienda Montero ha hecho con estos presupuestos. En estos presupuestos hay un hecho que es claro y es evidente, y es que quizás el Gobierno ha dejado un poco de la mano de Dios a los autónomos, ha dejado de la mano de Dios también a sectores importantes y estratégicos españoles, como son la hostelería, como es el turismo, en los que no están recibiendo ayudas directas, y eso está generando problemas de musculatura en la propia economía. Desde ese aspecto, ¿cuáles son los planes de choque que, en su opinión, debería de hacer el Gobierno para paliar toda la crisis económica derivada de la pandemia? Cualquiera de ustedes. Es que ya entramos en 2020, antes de la pandemia, desacelerando, ¿no? Y en una situación de desaceleración, el Gobierno se gastó lo que no estaban los escritos en el 2019. Claro, eso nos situó en peor posición para poder afrontar el 2020 y una situación pues muy de emergencia, ¿no? Como la provocada por la pandemia, ¿no? Por tanto, ya las políticas del gobierno Sánchez eran equivocadas antes de entrar en pandemia, y si encima le añades a esto la pandemia y le añades también una determinada obsesión, que es que hay que subir los impuestos y freír impuestos a todo el mundo, cosa que no hace ninguno de los países europeos de nuestro entorno, ¿no? Ninguno de los países europeos precisamente lo que han hecho es rebajar impuestos, porque como la situación es muy difícil desde el punto de vista económico, pues no puedes detraer más vía presión fiscal. Por tanto,
Y eso afectaba a todos nuestros sectores productivos, pero a todos, de arriba abajo, ¿no? Y ante eso el gobierno lo único que no tenía capacidad para desplegar políticas de ayuda directa a sectores como por ejemplo ha hecho Alemania, ¿no? Aquí, como ya se había gastado todo en el 19 y veníamos con un incremento de déficit muy superior en 19, pues no teníamos suficiente capacidad. ¿No? Se puede hacer, claro, que es la que propusimos nosotros en el debate presupuestario, ¿no? Tanto en el Congreso como en el Senado, que pasa precisamente por aliviar un poco la presión fiscal para volver al crecimiento, porque sin crecimiento económico no que estamos haciendo, claro que hay que hacerlos, ¿no? Hay que hacerlos en esta situación, pero necesitas crecimiento económico para aguantar ese nivel de gasto público que estamos haciendo para afrontar necesidades de muchos sectores productivos. Alicia, cuando se habla de salario, o sea, cuando se habla del ingreso mínimo vital o de ayudas del gobierno hacia sectores, ¿por qué no se plantea que mimar al autónomo, cuidar al autónomo, que es la base del tejido económico español? Bueno, yo creo que esto va en el ADN de las políticas de izquierda, el no apoyar a los autónomos, no apoyar a la pequeña y mediana empresa. Y lo hemos visto durante estos meses que no ha habido una clara apuesta por ayudas directas a las empresas. Hoy mismo el presidente Pablo Casado reclamaba al Gobierno de España 50.000 millones de euros para ayudas a empresas, inyección directa a las empresas, pensando en las pymes, pensando en los autónomos y además, como decía bien José Vicente, pues la bajada de impuestos, ¿no? Que es siempre lo que permite reactivar la economía, generar empleo y generar riqueza. Subiendo los impuestos o negándose o subiendo la luz, como hemos visto durante estos últimos días del mes de enero, que está en torno a una subida de un 27 o 30%, o el gas un 20%, castigando más a las clases medias, a los autónomos que están recibiendo una prestación en cese de actividad o las personas que están en ERTES o los que no están cobrando el ingreso mínimo vital, pues sin duda lo que se está haciendo es dejar de hacer lo que realmente tiene que hacer, o un plan específico para el turismo que tampoco se ha hecho para el comercio o para el sector del ocio, que tan mal lo está pasando, ¿no? Hablando de esas ayudas que ha reclamado hoy Pablo Casado, de esos 50.000 millones, ¿qué podemos decir, Miguel Ángel? ¿Cuáles son exactamente los planes en los que se dividirían esos 50.000 millones desde el punto de vista de impacto impositivo y desde el punto de vista de ayudas sectoriales a distintos grupos económicos de España? Bueno, sí. Como bien comentaban mis compañeros, al final lo que vemos es los resultados que tenemos este año y las previsiones que hay para el año que viene. Al final es el resultado de las políticas que se están poniendo en marcha. Y las políticas han sido muy negativas. Desde el principio, lo único que se ha aportado es algo de liquidez, al principio vía financiera, a través de las entidades financieras, pero ni se han parado o aplazado impuestos, ni se han suspendido de ninguna manera. Al revés, ya lo comentaba José Vicente, que durante este año incluso lo que se van a hacer es subir las cotizaciones y subir bastantes impuestos. Y al final lo que no se ha podido hacer, tampoco se ha hecho absolutamente nada con otro de los gastos importantes de muchas empresas, como son los alquileres, con lo cual muchísimas empresas pues, han tenido una caída de la facturación terrible y un mantenimiento casi de la mayoría de los gastos habituales y de los gastos corrientes o de los gastos fijos de las empresas. Y eso es lo que tenía que haberse atajado desde el primer momento y no se ha hecho. Yo creo que a este gobierno además le ha pillado un poco de sorpresa el alargamiento de la pandemia, y si en la primera fase solo tomó algunas ciertas medidas de liquidez pensando que después de verano pues esto ya se iba a recuperar y que volvemos otra vez a la actividad económica, pero es que una vez que sabemos y que tenemos confirmado que esto va a durar bastante y que va a hacer muchísimo daño a muchísimos sectores, no se ha cambiado la política. Al revés,
no se han tomado ni siquiera nuevas medidas de liquidez o de apoyo a la liquidez de las Pero empresas. perdón, Miguel Ángel, ¿está pasando quizás en la economía algo parecido a lo que está pasando en la sanidad, que es que el gobierno a la hora de tomar medidas se pone de lado y pasa la pelota a las comunidades autónomas? En este caso pasa la pelota a la Unión Europea porque está dependiendo de esas ayudas europeas para sobrevivir, entre comillas, Sí, económicamente, ¿no? sí, pero las ayudas europeas no van tanto con la recuperación, sino van con proyectos un poco de futuro, que quizás es en lo que deberíamos estar hablando y de lo que deberíamos estar preocupándonos ahora, en vez de estar preocupándonos de salvar a la mayoría de los sectores económicos, que es que algunos es que están prácticamente desaparecidos. Entonces, ese es el problema. El problema es que desde el gobierno, porque tú puedes dejar a las comunidades autónomas para que gestionen sobre todo la actividad sanitaria, la educación, ese tipo de cosas, puedes dejárselo a las comunidades autónomas, pero la economía y las principales medidas económicas tienen que venir por parte del gobierno, y eso es lo que no se está haciendo. Ya te decía, incluso ahora que sabemos que la pandemia va a durar bastante más y que el parón económico va a durar bastante más, no se ha tomado ninguna medida más, o sea, ni siquiera de seguir apoyando la liquidez, ni siquiera eso. Y el resto no se ha tomado ninguna medida, y eso es lo que no puede ser. Solo ha habido una partida para grandes empresas, para entrar en el capital de grandes empresas, pero para la pequeña y mediana empresa no hay ningún apoyo directo a ninguno de los sectores económicos españoles. El sector más importante, uno de los sectores más importantes y más castigado está siendo, lo sabemos, es el turismo y la hostelería. Como bien sabe además José Vicente, porque ahí en las Islas Baleares la caída o el desplome del PIB creo que es terrible, la previsión que hay. Y hay otros sectores que también están bastante afectados, porque al final la actividad económica internacional les está afectando de forma importante y no se está tomando ninguna medida para ellos. Y al final, ya te decía, los resultados es la consecuencia de las políticas que se están tomando. Y si los resultados somos los últimos, pues es que las políticas son las peores. Y por si fuera poco, tenemos el tema del Brexit, porque si bien uno de los primeros clientes comerciales de España es el Reino Unido, el hecho del Brexit nos va a afectar de cara a exportaciones como del sector agroalimentario, como el automóvil. ¿Cómo vamos a poder afrontar esa dificultad añadida que supone el Brexit, además en muchos sectores, pero especialmente en la exportación por un lado y por otro lado la percepción de turistas, teniendo en cuenta que prácticamente los británicos y los alemanes en segunda posición son los que más visitan España y más usan nuestro país para su ocio, ¿no? No, pero todo esto el gobierno no contempla nada de todo esto. O sea, este es el problema que tenemos, ¿no? El 4 de marzo del año pasado en el Senado se lo dijimos a la ministra, oiga, mire que hay factores exógenos que le van a afectar. Brexit. El 4 de marzo del 2020 le dijimos coronavirus y pues daba igual, ¿no? Y han seguido con las mismas políticas. El mantra del gobierno es todo nos lo va a pagar Europa. Con estos 140.000 millones vamos a arreglarlo todo. Y esto es engañarse, porque si tenemos una economía con desequilibrios importantes, tenemos rigidez en el mercado de trabajo, temporalidad que no sabemos resolver, tenemos un tamaño de las empresas muy pequeñito, como se ha demostrado en estos meses, al ser tan pequeñas no aguantan ni la primera tongada, es decir, necesitamos ganar en tamaño empresarial. Y tenemos también el problema de nuestro mercado, bueno, ya lo he dicho, en nuestro mercado de trabajo, las rigideces en nuestro mercado de trabajo. Si no corregimos todos esos desequilibrios, podemos echar pues, miles y miles de millones, pero no vamos a corregir nada, ¿no? Ni tendrán el efecto que le decíamos. Plantea unos presupuestos con 27.000 millones de Europa y dice que esos 27.000 millones van a tener un impacto en PIB del 2,5%. Y cuando le decimos, oiga, usted puede apuntarse a los 27.000 millones que quiera, pero en el 2021 usted no va a ejecutar 27.000 millones y como no los va a ejecutar, no va a tener el efecto multiplicador
de 2,5 puntos más del PIB. Bueno, pues ya está hoy Calviño diciendo que en vez del 9,8 va a crecer al 7. ¿Por qué? Porque sabe que, primero, no tienen el efecto multiplicador que dicen, porque no pueden atribuir un efecto multiplicador del 2,5 cuando normalmente se entiende que las inyecciones de inversión pública pues, vienen a tener un efecto multiplicador del 1,3 o del 1,4, ¿no? Y segundo, no los va a ejecutar durante el año 2021, ¿no? O sea, como mucho empezaremos a ejecutar en el último trimestre de 2021, por lo tanto no vas a ejecutar 27.000 millones y no va a tener el efecto tractor en la economía que tocaría que tuviera este año. Uno de los elementos importantes para la recuperación es que el país que necesita recuperar desde muchos aspectos tenga un sector financiero potente y un sector financiero adecuado de cara a las necesidades de los ciudadanos para superar esa crisis. Alicia, usted que, aunque lleva temas de asuntos sociales y lleva otro tipo de temas económicos como políticos, porque en su vida antes de la política trabajaba en una importante entidad española que está posicionada entre las 2-3 primeras del ranking de bancos. ¿Cómo ve la situación de nuestros bancos de cara a afrontar y a ayudar a los españoles a poder salir de la crisis a través de créditos, a través de ayudas del ICO, que en la primera parte de la pandemia han sido un poco cachondeo porque muchas entidades resulta que o bien no recibían las cantidades que necesitaban o que simplemente daban esos créditos ICO a sus clientes preferentes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ve usted, como especialista en banca y finanzas, la posición de nuestros bancos para afrontar esta crisis generada por la pandemia? Sí, el sector financiero, yo creo que al inicio de la pandemia y durante estos meses del año 20 respondió de mejor manera porque estaba más fuerte que la crisis del 2008. Eso es indudable. Pero sí que es cierto que a medida que van avanzando la pandemia y perdura en el tiempo y observamos el gran endeudamiento que tienen las administraciones públicas y que a medida que vayan cayendo las amortizaciones de préstamos e intereses del sector privado, que se ha ido endeudando durante todos estos meses porque no tenían liquidez, bien a través de los ICO o a través del endeudamiento de otro tipo con las entidades financieras, pues eso va a incrementar la morosidad de las entidades financieras y probablemente genere algún tambaleo en el sector financiero, ¿no? Que se tambalee de alguna manera, ¿no? Porque, y volviendo a los fondos europeos que comentabais antes, yo creo que los fondos europeos, Pedro Sánchez cree que es la vacuna a la situación económica, a la crisis económica. Y yo estoy convencida que como mucho, o sea, vacuna no va a ser para resolver la situación económica de la que parte España. Eso seguro. Como mucho será un poquito de vitaminas para paliar la situación. Y coincido al 100% con lo que decía José Vicente, es que no van a ser capaces de ejecutar los fondos europeos por las dificultades que entraña la gestión de unos fondos. Además, se ha demostrado que el Gobierno de España durante el último año no ejecutó los fondos europeos que tenía bajo su manto o bajo su gestión. Mañana Pablo Iglesias repartirá los fondos europeos de su presupuesto a las comunidades autónomas. Ojo, 723 millones de euros mañana en la conferencia sectorial que van a las comunidades autónomas. Les ha pasado los fondos, pero les pasa también el problema, porque van a tener que ser las comunidades autónomas las que ejecuten esos fondos europeos. Y mientras eso sea así, pues al final realmente no se van a ejecutar, no se van a llevar a cabo los proyectos que deben de llevarse a cabo y al final pues tampoco va a paliar la situación económica en la que nos encontramos, yo creo, y por tanto no son la vacuna y como mucho una vitamina que va a servir para poco.
Al menos este año 21. Hablando... Este solo se dedica a esto, ¿no? O sea, solo aparece para repartir dinero que no es ni suyo, pero Mira, bueno. Qué malo es usted, José Vicente. Está riñéndole a Pablo Iglesias, su mujer, porque resulta que reclama poder tumbarse en el sofá de casa como ministra de Igualdad. Entonces, a lo mejor ocurre eso, ¿no? No ha aparecido por una residencia en toda la pandemia. Y es el jefe de las residencias, en teoría, ¿no? Pues se atribuyó el mando único de las residencias y ni ha aparecido por ningún lado. Y ahora está escondido con el tema de la luz, porque claro, ha dicho tantas tonterías. Apareció, como tú dices, el 19 de marzo, que repartió 300 millones a las comunidades autónomas. Y aparecerá mañana, espero, después de las subidas de la luz y del gas y de la situación, y que ellos hicieron además una gran crítica al gobierno de Rajoy por esas subidas que eran entre el 5 y el 8%, no el 30%, y ahora está desaparecido y mañana aparecerá pues para repartir los fondos europeos entre las comunidades autónomas, 723 millones de euros. Bien, pero Pablo Iglesias ya ha aparecido esta tarde porque en relación a esa subida de impuestos abusiva que se está produciendo a raíz de esa enorme nevada que ha traído el temporal Filomena, también vaya nombre que le pusieron a la ciclogénesis o como le llamen ahora, ¿no? A esa gran nevada que hemos sufrido en el centro de España en la última semana. Resulta que ha habido unas subidas disparadas del recibo de la luz del orden del 30%, cuando el gobierno criticaba anteriormente al gobierno de Mariano Rajoy porque se producían subidas. Pero vamos a ver, ¿podrían explicar a los telespectadores cómo es el recibo de la luz en España? Que eso yo creo que no lo entiende ni el que lo hizo, pero ¿cómo es el recibo de la luz en España? ¿Cuál es la parte impositiva de ese recibo de la luz cuyos impuestos están conformados y van al gobierno? ¿Y cuál es la parte real de lectura del consumo? Porque la verdad que es un follón. Y hablando antes de lo que decía de Pablo Iglesias, resulta que ahora nos pide que no se haga ningún tipo de reestructuración dentro de lo que es el recibo, porque el IVA no se puede bajar. Otra de las cosas de las que comentaremos luego. Y luego, por otra parte, dice que es necesario crear una empresa pública de electricidad, a lo que Pedro Sánchez, por lo visto, ha debido de negarlo y ha tranquilizado a los inversores internacionales diciendo que ni se le ocurría hacer eso, ¿no? ¿Qué opinan de esto, por ejemplo, Miguel Ángel, de esto del recibo de la luz y de todo lo que está pasando con esos impuestos que engordan y engordan, que por una crisis de tiempo, de nevada, de 4 días, resulta que se sube el recibo de la luz de un recibo de 60 euros aproximadamente, van a subir otros 15 euros más por 3 o 4 días de nevadas de 20-25 centímetros de nieve, cosa que, por ejemplo, en otros países y en Estados Unidos, donde también nos ven, pues eso les puede parecer hasta de risa, ¿no? Que por 25 centímetros de nieve 4 días tengamos una subida de 15 o 20 euros en cada recibo de la luz, ¿no? Bueno, el problema que tenemos es que afecte tanto, como bien dices, una situación temporal. Nuestro mix energético tiene algunos problemas y, bueno, nuestra factura tiene algunos problemas porque se quiso hacer tan explicativa, por decirlo de alguna manera, que figuran absolutamente todos los costes de todo el proceso energético hasta que llega al consumidor, lo cual la hace absolutamente ilegible, claro, para cualquiera que no sea un experto en temas energéticos, porque es que desde aquí se paga hay una parte que para pagar el uso de las redes de transporte y distribución, se pagan los peajes, los márgenes de comercialización y la facturación. Después se paga un impuesto a la electricidad que es del 5 y pico %, y después cuando juntas todo, el alquiler de los equipos, etcétera, etcétera, y cuando tienes todo le metes el 21% de IVA, que por cierto es un impuesto que nosotros este IVA hemos pedido que a ver si se podía bajar para intentar frenar un poco la subida del recibo, y que el gobierno ha dicho recientemente, como ya nos engañó con el tema de las mascarillas,
Europa no se lo permitía y ha sido desenmascarado de nuevo. Perdón, Miguel Ángel, en este punto, Sí. hay que decir que un medio de comunicación español, el diario ABC, ha desmontado la mentira que dijo ayer la ministra portavoz y ministra de Hacienda, la señora Romero, en el Consejo de Ministros, diciendo que Europa no veía bien que se aplicara el IVA superreducido, y resulta que existe una directiva de la Unión Europea en la cual está perfectamente autorizado que en situaciones como la que estamos padeciendo de mal tiempo y tal, se puede reducir el IVA con una directiva, me parece que es la 116, por la cual se puede bajar el precio de la luz sin tanto problema como dice el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que no será que el gobierno no tiene liquidez y quiere utilizar eso para pues seguir desangrando a los ciudadanos y tener dinero en la buchaca del Estado. Claro, tú piensas que las previsiones de ingresos de los presupuestos ya fueron desmontadas en la tramitación, no solo por la oposición, sino también por los grandes analistas que analizan los presupuestos españoles, como son el Banco de España o la AIREF. Y entonces, claro, no pueden bajar absolutamente ningún impuesto porque si las previsiones ya no se van a cumplir, van a tener un desfase terrible. Claro, si rebajan algún impuesto, pues todavía el desfase será aún mayor, ¿no? Y por eso no pueden hacerlo. Pero el problema es que nos mientan, es que nos digan que no se puede cuando la Unión Europea expresamente habla del IVA a los servicios eléctricos o a los de energía, a la electricidad, al gas. Expresamente dice que sí que podemos utilizar un tipo diferente de IVA, ¿no? Y de hecho, si analizas los IVAs de los países europeos, hay muchos que los tienen por debajo y algunos los han bajado durante estos meses. Es decir, otra mentira más, como el tema de las mascarillas. Recuerda cuando nos decía la señora Montero, la portavoz, que no se podía bajar el IVA de las mascarillas porque Europa lo prohibía, y al final tuvo que recular y nos volvió a engañar porque solo bajó el IVA de unas mascarillas, no de todas, pero bueno, al final, por lo menos las que son más utilizadas, nos las pudo bajar. Y otro problema sí. quería del tema eléctrico antes de acabar, que el otro problema que está ocasionando la política energética del gobierno socialista y del gobierno de Podemos es que están volviendo a generar déficit eléctrico. Un problema que nos encontramos cuando llegamos al gobierno a finales de 2011 con un déficit terrible que nos ha costado pues un montón de deuda que hay que ir pagando poco a poco y que nos costó muchísimo cambiar esa dirección, que por fin lo conseguimos y que habíamos entrado en superávit durante los últimos tres años y medio, y han llegado al gobierno y vuelve otra vez a generarse déficit eléctrico. Y por ese déficit eléctrico, a pesar de todo, a pesar de subirnos las tarifas, de subirnos la factura de la luz, aún así siguen generando déficit eléctrico. Y por ese déficit eléctrico, quizás empresas como Alcolea en Galicia y en Asturias, empresas que están teniendo una carestía tremenda en el hecho del coste de la electricidad, se están marchando de España, y eso está generando desinversión en zonas importantes del norte de España, que se puede, y sobre todo porque de una u otra manera se pretende hacer una política energética desde el punto de vista ideológico y no desde el punto de vista práctico para la inversión y para que las empresas se desarrollen con fuerza y que tengan una cierta prosperidad en cuanto a los costes de su producción. Exacto. Piensa que los costes de la energía en empresas muy industriales y industriales tradicionales del norte de España, el coste de la energía es un coste muy, muy alto, es uno de los costes importantes que tienen ese tipo de industrias, y lógicamente las subidas desproporcionadas de los errores en las políticas energéticas de los gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero y ahora del señor Sánchez, lo que están haciendo es incrementar ese recibo, esa factura y ese coste, que en algunos casos hace inviable el mantenimiento de la actividad. Desde el punto de vista impositivo, también hay otro aspecto que puede influir en cuanto a la recuperación, y es el hecho de la tasa Google y también de la tasa de transacciones financieras que este gobierno ha implantado en los presupuestos. Esos dos tipos de impuestos no pueden ser perjudiciales de alguna otra forma para la captación de inversión extranjera, y muy particularmente luego la tasa Google
los cuatro que podemos decir que además somos de la periferia del centro de España, no puede influir para que zonas de España, especialmente rurales, puedan desarrollar a través de las nuevas tecnologías una nueva forma de producir, una nueva forma de generar industria que les beneficie? No, según Sánchez, no, todo esto no va a pasar, ¿no? O sea, la tasa Google y la tasa Tobin la van a pagar los ricos y las compañías las cargarán a su cuenta de resultados, no las van a repercutir a nadie, porque en el mundo yuppie de la señora Montero, pues todo lo pagan los ricos y todo lo... quiero decir, hay un problema de diseño de política, de política fiscal, hay un problema grave de diseño de política fiscal. Cuidado, nosotros también tenemos un sistema tributario que lo tenemos más agujereado que un queso gruyere, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿no? Pero en lugar de utilizar la política fiscal para que ayude a nuestra economía, al crecimiento, porque al final el crecimiento lo que hace es generar puestos de trabajo y al final los puestos de trabajo es bienestar para los españoles, ¿no? Esto es así. Pues en lugar de diseñar una política fiscal que ayude a eso, se va en la dirección contraria. Y en ese sentido, es que creo que antes de ayer ya los brokers ya avisaban a todos los clientes en las intermediaciones de valores mobiliarios que iban a repercutir la tasa Tobin inmediatamente, ¿no? Por lo tanto, eso es en lo que deriva pues una política fiscal muy ideologizada, pero que no tiene los pies en el suelo. Y muy rápidamente, porque ya el tiempo casi se está acabando. Ahora, hasta hace poco, pues resulta que dentro de lo que es la Unión Europea, pues ha habido cierta confrontación con los Estados Unidos por la aplicación de una serie de aranceles a productos españoles y también productos europeos. Ahora parece que las cosas desde el punto de vista económico hacia la mirada de Estados Unidos a Europa pueden cambiar y está todo el mundo esperando a cuál va a ser el discurso de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, que tomará posesión el próximo día 20 en cuanto a sus líneas maestras en la economía. Y los mercados financieros y los inversores y los fondos de inversión están muy atentos a ver qué es lo que dice, porque estará en juego dos cosas, no solo la hegemonía de Estados Unidos desde el punto de vista económico en el mundo, porque le está al acecho China, sino también pues el hecho de que en Europa también se puedan tomar medidas de otro tipo hacia Estados Unidos. ¿Qué opinan un poco de lo que puede pasar a partir de ya con la nueva administración norteamericana? Bueno, nosotros en Europa siempre hemos sido líderes en lo que es el multilateralismo, ¿no? En conformar una política global, en ir a buscar una política multilateral, ¿no? Y sobre todo también hemos intentado desde Europa liderar siempre las políticas antiproteccionistas, ¿no? Que son las que perjudican el comercio mundial, son las que perjudican, pareciendo que benefician a los países hacer una política proteccionista, sin embargo perjudica enormemente, ¿no? Yo creo que eso es lo que Europa va a seguir defendiendo, ¿no? Y esperemos también que Estados Unidos y otros mercados, China, pues también lo sigan entendiendo de esa manera. Alicia, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos, o Europa y Estados Unidos, se normalizarán y estabilizarán probablemente el 20 de enero o a partir del 20 de enero con la llegada del nuevo presidente. Y sin duda, hablando de la política fiscal de este gobierno a nivel, a nivel presupuestario y lo que afecta directamente a los españoles, pues sin duda hay que tener en cuenta también pues, la subida de los impuestos a las bebidas azucaradas, al diésel, es decir, hay otros impuestos que también van a tocar a la clase media, van a tocar a la clase media baja, porque todos consumen una bebida azucarada y todo el mundo o mucha gente tiene coche diésel, ¿no? Y por tanto el agricultor y ganadero
que también utilizan mucho vehículos diésel. Y por tanto, pues una política fiscal que hasta ahora no está adaptada a las necesidades del sector o el tejido productivo y también medidas que sin duda durante estos meses que llevamos de pandemia y lo que profundiza en los presupuestos generales del Estado, yo creo que no está generando confianza en la gente ni en los actores principales del tejido productivo. Y si no se genera confianza y con un endeudamiento tan elevado, una deuda pública disparada y con una situación, con un gasto público también desmesurado, pues sin duda la receta es bastante compleja en una situación excepcional como es la crisis sanitaria y económica en la que estamos, ¿no? Bien. Todo se complica. Miguel Ángel, 30 segundos porque estamos a punto de terminar. Bueno, yo creo que todo el mundo lo ve con esperanza, este cambio en la política americana, incluso desde el Partido Republicano americano. Hay mucha gente que está viendo con esperanza el cambio en la presidencia americana. Yo creo que estamos en un momento en el que nos jugamos. Estos años ha habido muchísimos problemas con el comercio mundial, como bien ha dicho José Vicente. Nosotros somos, yo creo que uno de los países o de las uniones de países, como es la Unión Europea, que más ha apostado por el libre comercio y por la participación y la colaboración de todos. Y esperemos que tengamos en este caso a Estados Unidos a nuestro lado en la misma visión. Yo creo que Estados Unidos, además, creo que en algunas ocasiones se equivoca. Yo creo que Europa es un aliado, un perfecto aliado para Estados Unidos, y yo creo que cualquier guerra contra Europa yo creo que es negativa para el país americano. Pues bien, Alicia García, José Vicente Mari y Miguel Ángel Paniagua, miembros de lo que a partir de ya va a ser Café de Economía. Esto va a ser un poco, pues esto ha sido un pequeño muestrario de lo que semana tras semana vamos a ir hablando de economía, intentando que sea comprensible. Traeremos invitados en los que estarán empresarios, estarán financieros, estarán personas de distintos sectores económicos, pero para que de una u otra forma se entienda, se comprenda y se vea cuál es la vida económica no solo de España y de Europa, sino también un poco de todo el contexto en el que entra y del que forma parte factores de poder. Gracias por haber estado con nosotros a los tres, y a ustedes telespectadores hasta muy pronto en lo que va a ser Café de Economía en Factores de Poder. Gracias. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos.